Star Trek nunca fue un programa de televisión más. Fue un cambio cultural, un audaz salto a lo desconocido, que electrizó la imaginación y dio origen a uno de los mayores universos de ciencia ficción jamás creados. Desde películas taquilleras hasta interminables spin-offs y convenciones repletas de devotos fans, se transformó en un fenómeno global. Sin embargo, antes de que el Capitán Kirk se convirtiera en el rostro del Enterprise, hubo otro hombre en la silla del capitán durante el episodio piloto original, un líder capaz y carismático que desapareció casi sin explicación. La mayoría de los espectadores nunca se enteraron de la inquietante verdad sobre por qué fue sustituido discretamente o sobre los muchos secretos ocultos tras el pulido exterior de la serie. El lanzamiento de Star Trek en 1966 no se parecía a la típica ciencia ficción de su época. Era el comienzo de un vasto universo, una audaz visión creativa de Gene Roddenberry. La primera serie, más tarde conocida como The Original Series, se estrenó en Canadá antes de llegar a la NBC en Estados Unidos. Seguía a la tripulación del USS Enterprise en su viaje por el siglo XXIII con la misión de explorar extraños mundos nuevos, descubrir nuevas civilizaciones y atreverse a llegar donde nadie había llegado antes. Roddenberry tomó prestadas ideas de obras clásicas como Planeta Prohibido y Los viajes de Gulliver y mezcló la maravilla de la exploración espacial con matices morales y filosóficos extraídos de viejas aventuras del oeste como Wagon Train. Con el tiempo, el universo de Star Trek se expandió mucho más allá de lo que el reparto original podría haber imaginado. Continuaciones animadas, una sucesión de largometrajes y nuevas series de acción real como La Nueva Generación, Espacio Profundo, 9 Voyager y Enterprise hicieron avanzar y retroceder la línea temporal, pero cada época seguía anclada en el corazón de la visión de Roddenberry. En 2009, la franquicia se reinventó con las películas de la línea temporal, Kelvin, ofreciendo una visión fresca y alternativa de los personajes clásicos. Programas modernos como Discovery, Strange New Worlds y Picard se emiten a través de plataformas digitales, algunos revisando la historia temprana de la Federación, mientras que otros saltan siglos en el futuro lejano. Star Trek no solo creció, sino que se convirtió en todo un universo. Sin embargo, antes de convertirse en una piedra angular de la cultura, la serie original luchó por sobrevivir. Solo duró 3 temporadas antes de ser cancelada y solo alcanzó verdadera popularidad en las reposiciones. Incluso ahora muchos fans desconocen la complicada historia de su primer reparto y los conflictos que se desarrollaron tras el puente del Enterprise. Lo que realmente diferenciaba a Star Trek no eran solo las aventuras cósmicas, sino la visión de una tripulación diversa y unida. En una época en la que la televisión estadounidense rara vez mostraba tal representación, el puente del Enterprise parecía una pequeña y armoniosa versión del mundo. Un timonel japonés interpretado por George Takei, una oficial de comunicaciones negra encarnada por Nichelle Nichols, un navegante ruso durante la Guerra Fría, interpretado por Walter Koenig, un animoso ingeniero escocés encarnado por James Doohan, y un primer oficial alienígena, Spock, al que daba vida Leonard Nimoy. Parecía una Naciones Unidas futurista a la deriva entre las estrellas. Este discreto mensaje de unidad tuvo un enorme peso en una época marcada por las luchas por los derechos civiles, las tensiones políticas y la guerra. Star Trek mostraba al público una visión esperanzadora del futuro de la humanidad, un futuro en el que la gente trabajaba unida no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Esa visión inspiró a millones de personas y desempeñó un papel crucial para que la serie se convirtiera en mucho más que un entretenimiento. Sin embargo, entre bastidores la armonía no siempre estaba garantizada. El reparto se enfrentaba a largas jornadas laborales, sueldos limitados y trayectorias profesionales muy diferentes. Algunos actores alcanzaron nuevas cotas, mientras que otros se vieron limitados por los mismos papeles que les llevaron a la fama. Los fans, ya se llamaran Trekkies o Trekkers, siguieron todo con devoción, llenando convenciones, coleccionando mercancía e incluso visitando una atracción de Star Trek a escala real en Las Vegas que duró una década. Lo que empezó como una serie de televisión
acabó convirtiéndose en un estilo de vida, una comunidad y un legado. Una de las historias más notables entre bastidores gira en torno a Nichelle Nichols, que interpretó a la teniente Uhura. Fue una de las primeras mujeres negras en desempeñar un papel destacado en la televisión. Sin embargo, tras su primera temporada, se planteó abandonar la serie para perseguir sus aspiraciones en Broadway. Cuando se lo comunicó a Gene Roddenberry, este no le suplicó, simplemente le pidió que reflexionara sobre lo que simbolizaba su personaje. Ese mismo fin de semana intervino el destino. En una recaudación de fondos de la NAACP, conoció al Dr. Martin Luther King Jr., quien la saludó con admiración y le dijo que él, Coretta y sus hijos eran devotos admiradores de su trabajo. Cuando Nichelle mencionó su intención de renunciar, el Dr. King la instó a que no lo hiciera. Subrayó que su presencia en Star Trek era revolucionaria, representaba a los negros no como estereotipos, sino como respetados iguales. Le explicó que Star Trek era el único programa que permitía a sus hijos ver hasta tarde. Aquella conversación cambió su vida. Ella se quedó e hizo historia en la televisión. A pesar de la influencia duradera de la serie, su cancelación creó verdaderas dificultades para sus estrellas. William Shatner, tras el final de la serie, se vio encasillado en el papel del Capitán Kirk. A los directores de casting les costaba verlo como otra cosa. Tras un doloroso divorcio que agotó sus finanzas, aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar: anuncios de margarina y de tiendas de comestibles canadienses y películas de bajo presupuesto como Big Bad Mama. En The 50-Year Mission, Shatner admite que antes de Star Trek era selectivo con los papeles. Después, la necesidad económica no le dejó más remedio que aceptar trabajos que antes habría rechazado sin dudarlo. Poco a poco, la marea empezó a cambiar. En 1979, con el estreno de Star Trek, la película, su carrera cobró un nuevo impulso. Sin embargo, Shatner no estaba solo en su lucha. Muchos miembros del reparto se enfrentaron a la misma sombra del encasillamiento. James Doohan, amado como Scotty, sufrió el mismo destino, tal vez incluso más severamente. Su interpretación del resistente ingeniero escocés del Enterprise era tan emblemática que al público le costaba imaginárselo como cualquier otra persona. Después de hacer una película llamada Man in the Wilderness con Richard Harris, en 1971 volvió a Hollywood y empezó a ir a audiciones. Pero los productores le llamaban Scotty y le decían: «Lo siento, no tenemos un papel para un escocés». La verdad, él solo había hecho un acento escocés una vez antes de Star Trek. Había hecho 450 programas de televisión en directo y 4000 programas de radio con otras voces. Pero nada de eso importaba ya. En 1971 estaba arruinado y no conseguía trabajo por culpa de Star Trek. Por suerte, Doohan empezó a hacer apariciones personales. Iba a eventos de fans, firmaba autógrafos y conocía a gente a la que le encantaba la serie. Eso lo mantuvo en marcha. Y al igual que Shatner, su suerte cambió cuando empezaron a rodarse las películas de Star Trek. Por fin iba a ser posible ganarse la vida con Star Trek, dijo. Su historia muestra cómo un papel puede hacer famoso a un actor, pero también puede atraparlo. Y para los fans es un recordatorio de que los actores detrás de sus personajes favoritos se enfrentaron a luchas reales. Grandes voces, grandes ayudas y un poco de fama. A la gente le encanta imitar a William Shatner. Sus pausas dramáticas y su forma de hablar durante la Star Trek original se convirtieron en un icono. El primero en dar en el clavo fue el cómico Kevin Pollak, que más tarde interpretó a Moish Maisel en The Marvelous Mrs. Maisel. El estilo de Shatner era tan único que se convirtió en parte de la cultura pop como la propia serie. Pero detrás de toda la diversión, hubo momentos serios que dieron forma a la serie. Uno de esos momentos vino de Lucille Ball. Tras divorciarse de Desi Arnaz, tomó el control de los estudios Desilu. Fue ella quien dio luz verde a Star Trek. En ese momento el estudio no estaba haciendo muchos programas. Según Mark Cushman, autor de estos, son los viajes. Lucille dijo: «Tenemos que conseguir más programas en el aire». Y eligió Star Trek porque pensaba que era diferente. Cushman también dijo que Lucille se preguntaba ¿qué haría de si ella creía que él produciría programas de su propiedad, no solo programas hechos para otras compañías?
Es por eso que se arriesgó con Star Trek. Pensó que podría ser como I Love Lucy, algo que se repetiría durante años. Y tenía razón. Ambos programas han permanecido en antena durante décadas. Pero Lucille no tenía el dinero para mantener Desilu funcionando. Tuvo que vender el estudio a Paramount y Star Trek era parte del trato. Después de eso, el espectáculo se convirtió en el éxito mundial que todos conocemos hoy. Pero esa no fue la única decisión sorprendente que se tomó entre bastidores. Un hecho entre bastidores que los fans escuchan a menudo es que Star Trek añadió un personaje ruso porque el periódico soviético Pravda se quejó. A Gene Roddenberry le gustaba contar esa historia, pero la verdad era muy diferente. Hay un memorándum de 1966 en el que Roddenberry dice claramente que querían atraer a un público más joven. Intentaban captar al mismo público que adoraba a los monos. Así que crearon a Chekhov, un joven y enérgico personaje ruso interpretado por Walter Koenig. Todo eso de Pravda son tonterías, dijo Koenig más tarde. Todo eso no era más que publicidad, añadió. Querían a alguien que atrajera a niños de 8 a 14 años, y la decisión fue hacerlo ruso. Eso era todo. Nada de política, solo marketing. Luego vino la película de Star Trek en 1979. Todo el reparto iba a volver excepto Leonard Nimoy. Él no quería volver. Paramount había estado usando su cara en anuncios y productos sin pagarle nada, así que se negó a unirse. Su hija le dijo al director Robert Wise que sin Spock no habría Star Trek. Fue un gran problema. Sin Nimoy la película podría haberse venido abajo. Y luego está la historia más disparatada de todas. En 1975, Gene Roddenberry escribió un guión para una película llamada La Cosa de Dios. La idea, el capitán Kirk se encontraría cara a cara con un poderoso alienígena que decía ser Dios. El estudio pasó de ella, pero años después de la muerte de Roddenberry, la historia se convirtió en una novela de Michael Jan Friedman. Jesús podría haber luchado contra el capitán Kirk y no era una broma. Era una idea real que se estaba considerando seriamente. Pero todo esto, desde la desaparición de Spock hasta los alienígenas divinos, era solo la superficie. Porque hubo una historia que los fans no vieron venir. Una historia sobre el capitán original que fue reemplazado repentina y silenciosamente. Antes de Kirk, existió el capitán Pike. Antes de que William Shatner se convirtiera en el rostro de Star Trek, hubo otro capitán en el episodio piloto. Su nombre era Capitán Christopher Pike, interpretado por Jeffrey Hunter. Por aquel entonces, Jeffrey Hunter era un actor muy conocido. Tenía una imagen limpia, una fuerte presencia en pantalla, y se le consideraba un rompecorazones. Cuando Gene Roddenberry creó Star Trek, eligió a Hunter para dirigir la serie como capitán del USS Enterprise. Hunter protagonizó el primer episodio piloto titulado The Cage. Su interpretación de Pike era seria, emotiva y llena de ira. La historia de ese episodio mostraba a Pike atrapado por extraños alienígenas en un lejano planeta llamado Talos IV. Estos alienígenas utilizaban trucos mentales para intentar controlar a Pike. Querían que se quedara en su planeta y creara un nuevo grupo de humanos usando ilusiones para atraparlo. Pero Pike se mantuvo fuerte. Mostró ira-odio y resistencia que los alienígenas no pudieron manejar. La actuación de Hunter en el papel fue poderosa. Apretó los dientes, apretó los puños y se negó a ceder. Algunos rumores dicen que su actuación fue demasiado intensa para la audiencia televisiva, pero no es cierto. De hecho, fue todo lo contrario. Su trabajo fue apasionante y memorable. Pero cuando Star Trek tuvo una segunda oportunidad con un nuevo piloto Hunter, no regresó. Y en lugar de cambiar al capitán Pike Roddenberry, creó un nuevo capitán James T. Kirk. La mayoría de los fans vieron partes de The Cage más tarde, cuando se reutilizó en un episodio de 2 partes llamado The Menagerie. En esa versión nos enteramos de que Pike acabó gravemente herido y en una silla de ruedas incapaz de hablar. El actor Sean Kenny interpretó a la versión más vieja y dañada de Pike. En ese episodio, Spock intenta ayudar a su antiguo capitán a regresar a los Tolosianos, donde las ilusiones permitirían a Pike vivir el resto de su vida en paz. Aunque Geoffrey Hunter no regresó, su personaje tuvo un final apropiado en la historia de la serie. Pero, ¿qué ocurrió con el propio actor? ¿Por qué no continuó con Star Trek?
Ahí es donde las cosas se complican un poco. ¿Qué pasó realmente detrás de las escenas? La historia oficial, en ese momento, era simple. Geoffrey Hunter no estaba disponible para el segundo piloto de Star Trek. Pero la verdad, según muchas personas relacionadas con la serie, no era tan simple. Una versión vino del propio William Shatner. Contó que Gene Roddenberry le dijo una vez que había problemas con Hunter y su mujer. Shatner dijo que Roddenberry se quejaba de las rabietas restricciones y ultimátums que le ponían sobre la mesa. Así que en lugar de lidiar con ese estrés, Roddenberry decidió seguir adelante y sustituir el pero. No todo el mundo está de acuerdo con esa versión. Algunas fuentes como la enciclopedia Star Trek se limitan a decir que Hunter no estaba disponible. Otras como Brian J. Robb en A Brief Guide to Star Trek afirman que a la NBC no le gustaba el papel de Hunter y que no le entusiasmaba la idea de estar vinculado a una serie de larga duración. Por eso su contrato no fue renovado cuando se aprobó el segundo piloto. Pero una entrevista arroja aún más luz sobre la situación. El blog Fact Trek compartió el audio de una de las primeras convenciones de fans en la que Oscar Katz, que fue vicepresidente ejecutivo de Desilu Studios, hablaba de lo que realmente ocurrió. Según Katz, Geoffrey Hunter ni siquiera había visto su episodio de Cage cuando el estudio decidió rodar un segundo piloto. El estudio ya se había gastado más de $500,000 en rodarla, así que querían que Hunter volviera. Antes de que tomara una decisión, se organizó una proyección privada para él. Gene Roddenberry, Oscar Katz y Herb Solo estaban presentes. Vieron las imágenes juntos en una gran sala de proyección de Desilu con la esperanza de que Hunter volviera. Pero después de ver el piloto Hunter, nunca volvió a la serie. Entonces, ¿qué salió mal la esposa que lo cambió todo? Mucha gente cree que la esposa de Geoffrey Hunter, en aquel momento, Joan Bartlett, fue la razón por la que no regresó. Leonard Nimoy compartió esto en su libro de 1995, I Am Spock, diciendo que Geoff Hunter fue despedido cuando su esposa comenzó a representarlo y a hacer lo que Gene consideraba demandas excesivas. Nimoy añadió que fue el único actor que regresó del primer piloto debido a este problema. Shatner también mencionó lo mismo en su propio libro Star Trek Memories, escrito en 1993. En ese libro dice que la historia oficial de que Hunter simplemente no estaba disponible no era realmente cierta. Shatner escribió: según Shatner, la esposa de Hunter de repente comenzó a aparecer en las reuniones de producción. No le gustó nada el episodio piloto. Dijo que ella irrumpiría en la oficina de Gene Roddenberry y comenzaría a hacer demandas salvajes. Una de sus peticiones era que Geoffrey solo debía ser filmado desde ciertos ángulos. Al parecer ella quería más control sobre la carrera de su marido, y Roddenberry no quería lidiar con ello. Así que en lugar de mantener el mismo actor o incluso el mismo personaje, Roddenberry tomó una decisión audaz. Creó un nuevo capitán, un nuevo tono y una nueva dirección para la serie. Fue entonces cuando nació el capitán James T. Kirk, y el resto, como saben los fans, se convirtió en historia de Star Trek. Pero es curioso pensar que la opinión de una persona fuera de la pantalla podría haber cambiado todo el futuro de la franquicia, un legado que sigue vivo. Aunque Geoffrey Hunter nunca volvió a Star Trek, su papel como Capitán Pike no fue olvidado. En el Menagerie, los fans vieron un final para su personaje. Pike aparecía mayor, herido e incapaz de hablar, pero seguía siendo recordado como un líder fuerte. Más tarde, otros actores retomaron el papel. Sean Kenny interpretó al herido Pike y Anson Mount recuperó al personaje en la serie más reciente Star Trek Strange New Worlds. Pero nada de esto habría sucedido sin la interpretación original de Hunter. Su versión del Capitán Pike mostraba un lado del liderazgo diferente al de Kirk. Pike era serio, emotivo y poseía una fuerza silenciosa. Su papel en la jaula se convirtió en una gran parte de la historia de Star Trek. También se convirtió en un gran what if en la historia de la televisión. ¿Y si Hunter se hubiera quedado? ¿Y si Roddenberry lo hubiera mantenido como protagonista? Se habría convertido Star Trek en el mismo fenómeno global. Nadie lo sabe con certeza, pero sí sabemos esto. Su repentina salida dio forma a la serie de una manera importante.
Y aunque los fans siguen debatiendo la verdadera razón por la que no regresó, todo apunta a esas luchas entre bastidores, especialmente con su esposa. Como dijo Nimoy, las exigencias eran simplemente demasiado, y Shatner lo dejó claro. Aparentemente hubo problemas con Jeffrey, pero después. Así que si se trataba de programación control o choques de personalidad, está claro que la salida de Jeffrey Hunter no fue una simple elección. Fue un momento que cambió Star Trek para siempre. ¿Qué ocurrió realmente durante la proyección cuando los productores de Desilu intentaron que Jeffrey Hunter volviera para un segundo piloto de Star Trek? Las cosas no salieron como estaba previsto. Oscar Katz, que era uno de los principales ejecutivos en ese momento, dijo que Hunter y su esposa vinieron a ver el primer piloto de Cage. Katz podía decir con solo mirarlos que a alguien en esa habitación no le gustaba lo que veía. Dijo que al menos uno de ellos lo odiaba. Poco después de la proyección le dijeron a Katz que Hunter no quería volver al programa. Al principio Katz pensó que se trataba de una estrategia de negociación. Él creía que Hunter estaba tratando de conseguir un mejor trato. Entonces Katz le dijo al equipo de negocios que siguiera hablando con el agente de Hunter. Pero al cabo de unas semanas nada funcionaba. Las conversaciones fracasaban y todo el mundo perdía la paciencia. Katz dijo un día, bueno, olvídalo. Bueno, firmaremos otra pista. Olvida los $645,000 de la película. Eso significaba que estaban dispuestos a perder todo el dinero gastado en The Cage y seguir adelante con alguien nuevo. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta historia. Otra versión proviene de Solo y del productor Robert H. Justman en su libro Inside Star Trek: The Real Story. Afirmaron que Hunter nunca se presentó a la proyección, solo lo hizo su mujer. Dijeron que después de los créditos, ella se levantó y dio una respuesta clara. Ella dijo, este no es el tipo de show que Jeff quiere hacer, y además no sería bueno para su carrera. Jeff Hunter es una estrella de cine. El libro se equivocó en un pequeño detalle. La llamaba Sandy, pero su verdadero apodo era Dusty. Incluso con el pequeño error, demuestra lo divididos que estaban los recuerdos sobre ese momento. Aún así, una cosa prueba que la proyección ocurrió. Una invitación enviada por Gene Roddenberry al propio Hunter. En la carta, Roddenberry escribía que la cadena estaba interesada en Star Trek, pero que se sentía un poco nerviosa porque se trataba de una idea poco habitual. Pero la historia completa no terminó ahí. Las cartas de Roddenberry cuentan un lado diferente. Gene Roddenberry quería que Hunter permaneciera en la serie. En su carta al actor dijo, en cualquier caso creo que es importante que veas la película. Explicó que tal vez tendrían que sentarse a hablar pronto. Y eso no funcionaría a menos que Hunter hubiera visto el corte final. Parecía esperanzado aún, tratando de convencer al actor de darle una verdadera oportunidad a Star Trek. Más tarde, cuando Roddenberry se enteró de que Hunter había tomado su decisión, ni siquiera se lo comunicaron directamente. Alguien más le dio la noticia. Roddenberry entonces envió otra carta escribiendo: «Me han dicho que usted ha decidido no seguir adelante con Star Trek». Y añadió: «Tiene que ser tu decisión, por supuesto, y yo debo respetarla». No hubo enfado ni dramatismo en su respuesta. Dijo que no le guardaba rencor ni malos sentimientos y que seguiría reflejando pública y privadamente la gran estima que aprendí a tenerle durante la producción de nuestro piloto. Roddenberry mantuvo la calma y el respeto a pesar de que esta decisión cambió para siempre el futuro de Star Trek. Pero, ¿por qué Hunter, o más probablemente su esposa, quiso alejarse de algo tan grande? Según el escritor James Van Hise, autor de El hombre que creó Star Trek, puede haberse reducido a una creencia. Escribió que la esposa de Hunter convenció al actor de que la ciencia ficción estaba por debajo de él. Pensó que no era lo suficientemente bueno para alguien como Jeffrey Hunter. Lamentablemente, eso puede haber sido un error. Para entonces, los papeles más importantes de Hunter ya habían quedado atrás. Había protagonizado películas como The Searchers y Rey de Reyes, pero las cosas iban más despacio. Falleció pocos años después, en 1969, y The Cage fue su única aparición en Star Trek. Aún así, su breve papel dejó una gran huella en la franquicia. Y muchos años después, alguien nuevo volvería a dar vida al Capitán Pike, pasando la antorcha a un nuevo Capitán Pike.
Gracias a la reutilización de las secuencias de The Cage en The Menagerie, el personaje del Capitán Pike pasó a formar parte oficialmente de la historia de Star Trek. Así que cuando se crearon nuevas series de Star Trek, tenía sentido revisitar al personaje. En la segunda temporada de Star Trek Discovery, el actor Anson Mount fue elegido para interpretar al Capitán Pike, y no fue una decisión al azar. También regresaron otros personajes de la jaula como Spock, interpretado por Ethan Peck, y Número 1, interpretado por Rebecca Romijn. Incluso la extraña especie alienígena de los Tolosianos regresó. Los fans estaban entusiasmados. Estos viejos personajes causaron una oleada de interés, y eso fue lo que llevó a Paramount a crear Star Trek Strange New Worlds. Esta serie se centraba por completo en Pike y sus misiones a bordo del USS Enterprise, ambientada después de la jaula pero antes de la serie original con Kirk. Muchos nuevos fans se dieron cuenta rápidamente de que Pike y Kirk no eran iguales. Tenían estilos y personalidades muy diferentes, pero ambos se habían convertido en el centro de Star Trek a su manera. Anson Mount sabía exactamente en lo que se metía. No estaba interpretando un papel cualquiera. Se hacía cargo de un personaje que solo había aparecido una vez, pero que seguía significando mucho para los fans de toda la vida. Y ahí es donde las cosas dieron un giro emocional. La bendición del hijo de Geoffrey Hunter. ¿El hijo de Geoffrey Hunter? Chris Hunter nació en 1952. Era hijo de Geoffrey y su primera esposa, Barbara Roche. Geoffrey se casó más tarde con Joan Bartlett, la mujer que asistió a las proyecciones y que al parecer le hizo demandas. Ese matrimonio terminó en divorcio en 1967. Hunter volvió a casarse en 1969, solo 3 meses antes de su repentina muerte. Pero Chris Hunter siempre recordó la conexión de su padre con Star Trek, y cuando Anson Mount se metió en el papel del Capitán Pike, Chris le dio toda su bendición. Según un artículo de 2025 de Popverse, Chris fue a Comic-Con en 2018 mientras Mount hacía prensa para Discovery. Él personalmente le dijo a Mount que creía que su padre habría aprobado su casting. Eso significó mucho para Mount. Más tarde dijo en una convención: «Lo sabía perfectamente. Soy un trekker de la vieja escuela. Sé que es más que un programa de televisión para mucha gente». Sabía lo importante que era tratar al personaje con respeto, y así lo hizo. La versión de Mount del Capitán Pike dio nueva vida al personaje sin dejar de honrar la interpretación original de Geoffrey Hunter. Aunque Hunter solo apareció en un episodio, su presencia se sigue sintiendo hoy en día. La aprobación de su hijo se encargó de ello. Y ahora un personaje que estuvo a punto de desaparecer vuelve a estar en el centro del universo de Star Trek gracias a una decisión tomada hace casi 60 años y a la complicada historia que se esconde tras la marcha del capitán original. ¿Crees que Geoffrey Hunter cometió un error al dejar Star Trek o que fue la decisión correcta para su carrera en aquel momento? Y si se hubiera quedado, ¿crees que el Capitán Pike podría haber llegado a ser tan emblemático como el Capitán Kirk? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar